Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la edición del primer aniversario de Punto Financiero. Hoy los saludamos desde nuestro nuevo set, trayéndoles como siempre la mejor información del mundo financiero de Colombia y el mundo. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con César Hernández, experto en finanzas comportamentales, quien nos contará acerca de cómo las actitudes, conductas y aspectos psicológicos impactan las decisiones financieras. Para celebrar el aniversario de Punto Financiero nos acompaña Juan Fernando Montañez Marciales, rector del Politécnico Gran Colombiano, quien nos hablará sobre el impacto económico que tiene la educación virtual en Colombia. En la sección de finanzas personales trataremos un tema de interés para todas las personas y empresas que adquieren una deuda. Blanca Flores, docente del SENA, y sus estudiantes nos contarán sobre las centrales de riesgo. Today in Finance Insight, we will talk about the end of the deflation. Today we have an international business student, Mariana Alfonso, on Punto Financiero. Hoy en nuestro recomendado hablaremos de un libro esencial para el desarrollo financiero de emprendedores, La Ruta del Emprendedor, tomo 3, que mediante estrategias prácticas guía a los empresarios en la gestión financiera de sus negocios. Las finanzas comportamentales representan un enfoque interdisciplinario que fusiona los principios de la psicología, la economía, para comprender cómo los factores psicológicos influyen en las decisiones financieras individuales y colectivas. César Hernández nos cuenta más sobre este tema. César, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación a Punto Financiero. César, inicio por preguntarle, ¿cómo influyen las emociones en las decisiones financieras? Dentro del contexto de las finanzas comportamentales, se encargan de examinar las emociones en la toma de las decisiones financieras. Emociones como el miedo, la euforia, y estos comportamientos, de acuerdo a esas emociones, pueden llegar a influir a un momento dado en cómo las personas llegan a afrontar esas decisiones en cuanto al riesgo y en cuanto a la resiliencia que pueda tener una persona en los procesos de inversión o pérdida. Ok, César, y al respecto, ¿qué papel juegan los sesgos cognitivos en las decisiones financieras? Bueno, los sesgos cognitivos es un proceso de desviación de la realidad, de la racionalidad en la toma de las decisiones financieras. Es un proceso en el cual las personas sistemáticamente tienden a cometer unos errores que no son fácilmente identificables a través de la economía tradicional. La economía tradicional nos dice que las personas buscan siempre un beneficio económico, una utilidad, tiene información suficiente y siempre las decisiones que tome tienen ese contexto de racionalidad. Utilizo las matemáticas, la economía o las finanzas. Pero la verdad es que siempre cuando se llegan a resultados inesperados, tratamos de buscar una respuesta a esa situación a través de esa racionalidad y no la encontramos porque hay componentes emocionales en las tomas de las decisiones financieras que no son tenidos en cuenta a través de los números, por ejemplo. Entonces podríamos decir en este caso que las finanzas o la economía no son solamente números, sino que hay factores que afectan o condicionan el comportamiento y eso se ha agrupado en sesgos cognitivos que producen o que se producen de forma frecuente en las decisiones que toma la persona. Podemos tener sesgos cognitivos como sesgo ancla, halo invertido, donde hay tal vez en este momento estudiados unos 180 sesgos cognitivos que pueden condicionar ese comportamiento de las personas hacia temas financieros o económicos. Perfecto. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿cómo afecta el comportamiento del grupo a las decisiones financieras individuales? Bueno, para nadie es un secreto que el ser humano es un ser social, necesitamos de la aprobación de los demás para actuar o no de una determinada manera. Entonces nuestro comportamiento termina siendo influenciado por las masas. La economía es una masa viviente
y lo que decida el otro puede afectar mi propia decisión, a veces sin cuestionarnos si lo que estoy haciendo en términos financieros o económicos es lo correcto. Y esto lo podemos ver en mercados financieros con el miedo, y hay indicadores que miden esto, el miedo del sector o cómo se encuentra el ánimo de las personas hacia determinado activo financiero en el momento en que se quiera adquirir. Entonces el miedo, las euforias que se producen de forma masiva producen comportamientos financieros precisos. Podemos hablar de corridas bancarias, por ejemplo. En Colombia sucedió hace unos años que la gente estaba retirando de un cajero de una entidad financiera sencillamente porque todos los demás estaban retirando su dinero de ese banco. ¿Qué es lo que puede causar eso en términos financieros? La quiebra del banco por falta de liquidez. Entonces, son comportamientos que definitivamente no tienen cierta racionalidad, sino que se les puede atribuir a una emocionalidad que produce cambios en los efectos económicos o financieros. César, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Financiero y espero encontrarnos en otra emisión. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. El 16% de los estudiantes que cursan un programa de educación superior lo hacen por medio de la modalidad virtual. Esto significa que 2 de cada 10 estudiantes se benefician de la virtualidad para llevar a cabo sus estudios superiores, lo que se aproxima a unos 400.000 estudiantes en Colombia. Hoy nos acompaña Juan Fernando Montañez, rector del Politécnico Gran Colombiano, una institución con más de 50.000 estudiantes virtuales. Los profesores Rocío Vargas y Rubén Martínez charlaron con el rector y les contó acerca de su experiencia en la virtualidad y el impacto económico de esta modalidad de educación en el país. Bienvenido, rector, a la edición del primer aniversario de Punto Financiero y gracias por aceptar nuestra invitación. No, las gracias las doy yo y sobre todo las felicitaciones por este primer aniversario de Punto Financiero. Este es un programa que evidentemente cubre una cantidad de temas importantísimos y de nuevo reitero mis más sinceras felicitaciones por este gran esfuerzo que están haciendo. Juan Fernando, desde su experiencia en regiones, ¿cómo considera usted que el Poli aporta en la transformación de la economía de los hogares? Si vamos a hablar de región y vamos a hablar del impacto de la educación superior en la región, hablemos un poco de la historia de nuestra institución, 44 años de haber sido fundada, de la mano de un grupo económico muy importante en la década de los 80, el Grupo Gran Colombiano. Vimos la educación de una manera y los últimos 16 de otra, entendiendo que la tecnología realmente era el gran dinamizador de la educación superior, sobre todo para poder llegar a regiones apartadas de Colombia. Sabemos que Colombia tiene una geografía compleja, es un país muy diverso y de muy difícil acceso en ciertas regiones. La tecnología nos permitió precisamente poder dar posibilidades de acceso a educación superior en la región. ¿Esto qué hace? Hace que la gente se pueda quedar en sus municipios, estudiar de manera virtual y seguir trabajando por el crecimiento de su región. Eso ayuda muchísimo en el proceso económico del país, porque vuelvo y repito, Colombia es un país supremamente diverso. La educación superior tiene una gran deuda, sobre todo con las regiones. Hay aproximadamente 10 millones de colombianos que no pudieron acceder al sistema por diferentes razones. Y la tecnología en este caso nos ha permitido al Politécnico Gran Colombiano precisamente poder llegar a las regiones. Rector, háblenos de esas experiencias significativas que tienen los estudiantes virtuales del Poli y que impactan su vida económicamente. Cuando hablamos de región, y me voy a referir más a la región porque creemos que ahí es donde están los grandes impactos, y vemos estas señoras que empiezan a transformar su vida a partir de educación superior de calidad y entienden que tienen posibilidades diferentes de actuar en el ámbito económico y tienen herramientas importantes para tomar buenas decisiones y poder empezar a construir esos pequeños emprendimientos que dinamicen la economía de la región. Nos damos por bien servidos y entendemos que el propósito que estamos construyendo en el Politécnico Gran Colombiano definitivamente tiene buenos impactos. Podemos llevar, por ejemplo, a comunidades como la Guayú, en la Guajira, en Colombia, donde hay mujeres que hoy en día tienen empresas basadas en lo que significa construir a partir
de su cultura, de sus raíces, emprendimientos muy importantes, mochilas guayús y todo este tipo de artesanías que ellas construyen hoy de una manera formal y clara. Dejaron de ser esas mujeres que trabajaban en sus casas para abrirse a espacios mucho más productivos que les permiten dinamizar la región. Así como este ejemplo, tenemos muchísimos más en región y tenemos muchos más también en las grandes ciudades. Y podemos hablar de grandes compañías que hoy, por ejemplo, marcan la pauta a nivel de consumo en, por ejemplo, el sector de mascotas. Hay una compañía muy importante de una estudiante nuestra que se llama Laika. Ese es el impacto de educación superior de calidad, ese es el impacto del aporte de la tecnología en un país como el nuestro. Sabemos que la premisa del Poli es somos diferentes, somos Poli, somos país. Con base a esto, ¿qué viene en adelante para seguir impactando vidas y mejorando las condiciones económicas de estudiantes y comunidades a las que se tiene alcance? Es una pregunta que me gusta mucho porque en el Plan de Desarrollo 2022-2026 nos propusimos acreditar de alta calidad al Politécnico Gran Colombiano. Estamos trabajando fuertemente en este compromiso y esperamos que al 2025 podamos tener ya visita formal de pares para acreditarnos de alta calidad. Ese es un gran compromiso que tenemos. Somos diferentes, somos Poli, somos país. Son tres frases muy cortas que dicen muchísimo. Diferentes porque nos vemos distintos y hacemos la educación de una manera completamente diferente. Somos país porque hoy podemos hablar de que tenemos estudiantes en más de 940 municipios de Colombia y cuando vemos ese impacto nos damos cuenta de lo que estamos logrando. Cuando uno va, por ejemplo, a Providencia y se sienta con el alcalde y se da cuenta que un miembro de su gabinete es graduado del Politécnico Gran Colombiano, se siente profundamente orgulloso. Cuando uno hace cuentas y se da cuenta que en el archipiélago de San Andrés y Providencia el 1% de la población es graduada del Politécnico Gran Colombiano, me dice que vamos por buen camino, que seguimos haciendo patria. Tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos, tenemos que seguir trabajando de una manera mancomunada. Esto es un ejercicio colectivo, esto es un ejercicio del empresariado colombiano, esto es un ejercicio del gobierno, esto es un ejercicio particular del Poli, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, del equipo administrativo y de esa manera poder seguir generando más y mejores espacios de acceso a educación superior de calidad. Hoy podemos hablar de más de 2.500 estudiantes becados por el Politécnico Gran Colombiano con recursos propios y seguiremos trabajando precisamente en construir estos espacios. Estamos aumentando, por ejemplo, la oferta de posgrados en maestrías virtuales porque entendemos que necesita la región formación posgradual de calidad, pero en línea, en esta nueva modalidad que permite cada día a más personas poder acceder a educación superior. En ese sentido, vamos a seguir trabajando en esta ruta. Tenemos derroteros muy importantes al 2026 y ese es el compromiso del Politécnico Gran Colombiano, seguir haciendo país, seguir haciendo patria y sobre todo transformando vidas de manera positiva. Hacemos una pausa en Punto Financiero y al volver espere todo lo que debes saber acerca de las centrales de riesgo. Ya regresamos. El Poli me dio la opción de doble carrera con matemáticas. Haz de cuenta que tú estás, no sé, 2, 3 años menos haciendo la doble carrera. Esto también implica dejar de pagar esos 2 años. Ese tiempo que te ahorras es tiempo que también puedes dedicarte a hacer algo más. Hola, mi nombre es Jimmy Giovanni Forero, tengo 22 años y estudio Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy estudiando Matemáticas. Normalmente los contratadores son gente mayor. Llego, les digo, mira, yo ya tengo una carrera, estoy haciendo la doble, la estoy terminando. Se les nota la sorpresa en la cara porque un logro muy grande en tan poquito tiempo. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los prestamistas deciden aprobar o rechazar un crédito? Para entender este tema nos acompañan la profesora Blanca Flores y sus estudiantes de gestión del SENA, quienes profundizarán en esta temática. Gracias Cristina, gracias Punto Financiero por la invitación. Hoy nos acompañan aprendices del Centro de Servicios Financieros del programa
Gestión Contable y de Información Financiera. Ellos son Nicole Chitiva, Elaine Ríos y Julio César Cabrera, quienes les van a hablar del tema centrales de riesgos. Bienvenidos a Punto Financiero. Para comenzar les pregunto, ¿qué son las centrales de riesgo y cuál es su función? Gracias, Cristina. Sin duda las centrales de riesgo se encargan pues de recopilar, administrar y suministrar toda la información correspondiente a la vida crediticia y financiera de los ciudadanos en nuestro país. Todo lo que corresponde a personas naturales y jurídicas en el territorio colombiano. Para ello es importante que las empresas, las entidades financieras, inclusive las entidades de ahorro y préstamo, soliciten esta información de manera oportuna y así puedan tener claramente un historial del contribuyente para hacer el estudio correspondiente. Cuéntanos, Julio César, ¿qué tipo de centrales de riesgo hay en Colombia? Colombia actualmente lleva un estudio claro en lo que son las centrales de riesgo. Sin duda, toma el análisis internacional con las centrales de riesgo públicas, privadas y comerciales. Aunque las públicas son de mayor alcance a los ciudadanos, las privadas tienen un poco más de contingencia para esa información, mientras que las comerciales pues, se dedican a revisar toda la actividad crediticia de los ciudadanos que buscan o de a quienes solicitan la información. Sin duda, en nuestro país solamente contamos con entidades privadas que son las que ofertan esta información a cada una de las personas o de las entidades que la solicitan. Es importante mencionar que dentro de esas organizaciones que tenemos en nuestro país, contamos con la más representativa que es Data Crédito, también tenemos a Transunión y Procrédito. Data Crédito ha sido la que ha estado continuamente a la vanguardia de estas entidades y es la que mayor responsabilidad tiene para dar la información financiera y crediticia de los ciudadanos. ¿Por qué motivo se reporta a una persona en las centrales de riesgo? Ok, Cristina, en este caso debemos saber que existen dos tipos de reporte, lo que son los reportes positivos y los reportes negativos. En el caso de un reporte negativo, sea por la mora, falta de pago o también por iliquidez de la empresa o pérdida. Por otro lado, tenemos lo que son los reportes positivos que nos abren campo con las entidades financieras, nos dan beneficios, productos y servicios que nos pueden ayudar en nuestra vida crediticia. ¿Cuánto tiempo dura un reporte en las centrales de riesgo? Bueno, Cristina, existen tres situaciones. Si la deuda es menor a 2 años, ese reporte estará el doble del tiempo que la persona estuvo en mora. Si es mayor a 2 años, el reporte estará por 4 años. Sin embargo, la ley dicta, que esa sería la tercera situación, de que una deuda no puede estar más de 14 años en el sistema. Una persona que no ha pagado en este tiempo, a través de un derecho de petición y un proceso judicial, podrá retirar ese reporte negativo. Por último, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para consultar un reporte? Bueno, en este caso, si usted quiere conocer cuál es el reporte que tiene hasta el momento, Data Crédito nos brinda la oportunidad de conocer una vez al año de manera gratuita cuál es el reporte que tiene, sea positivo o sea negativo. Por otro lado, también las entidades financieras, cuando usted se acerca a solicitar un préstamo bancario, el asesor le puede dar a conocer si es un reporte lo mismo, negativo o positivo, para así mismo saber si su préstamo puede ser aprobado. Hello everyone and welcome to Finance Insight. Today I'm pleased to introduce with you Mariana Alfonso. She is an international business student. Hello Mariana. The end of the deflation. Why is Japan leaving aside the common economic world model? Hello, my name is Mariana. I study international business and welcome to this chapter of Finance Insight. Stop the inflation has been a common objective for many countries around the world for at least 2 years. While the central banks worldwide raised their interest rates to stop the inflation, Japan's central banks kept their interest rates negative to make prices rise. For this reason, Japan has been the only country in a world hit by inflation with negative interest rates that is below zero. That day, the Bank of Japan announced the increase in official interest rates, which went from minus 0.1% to between 0 or 0.1%, a minimal change, but one that represents the crossing border of negative rates. The Japanese exception that is now ending was due to the efforts to these authorities to stimulate the economy, burdened for years by a context of low growth that was reflected in persistently falling prices, among other indicators. Japan was one of the few to test interest negative rates
Others who had restored them, such as Bank of England or the European Central Bank, abandoned them a long time ago. The establishment of negative interest rates is an unorthodox and considered radical measure that implies that instead of receiving interest on money deposited on banks, as is most common, depositors have to pay interest to maintain those funds. The objective is to encourage money to move, favoring investments and consumption of the detriment of savings. Finally, the most analytics and the moderate reaction of the markets to the announcement of the rate increase suggests that it will not have drastic or exaggerated effects on the economy. Thank you, Mariluz, for inviting me to Punto Financiero. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Para el recomendado de esta edición les presentamos el tercer libro de la Ruta del Emprendedor, de la puesta en marcha a la sostenibilidad financiera, una herramienta práctica para propietarios de pequeños negocios o emprendedores que buscan hacer crecer su proyecto, pues en este libro podrán encontrar estrategias y ejemplos reales para guiar a los empresarios en la gestión financiera de sus negocios. Este libro informa sobre la elaboración de presupuestos y optimización de inversiones con el fin de instruir para tomar decisiones financieras sólidas. Para acceder a esta herramienta pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla. Ya que se termina nuestra edición, pero no queremos despedirnos sin antes agradecer a todas las personas que han hecho posible que Punto Financiero llegue cada vez a más personas. Así es, Rubén. También queremos agradecer a todo el equipo que produce el noticiero, nuestros invitados, editores, periodistas y estudiantes. Muchas gracias, porque sin ustedes no sería posible hacer este proyecto. Y sobre todo gracias a todas las personas que mes a mes se conectan para mantenerse informados acerca de las finanzas de Colombia y de todo el mundo. Nuestro compromiso siempre será llevar información de calidad para todos ustedes. De esta forma terminamos y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Punto Financiero. Salud. Salud.